¿Cuánto silencio se necesita para que un grito se ahogue por completo? No un grito de dolor físico. No el aullido breve que provoca una herida. No el gemido ahogado de una pesadilla fugaz. Hablo de otro grito, el que nace en lo más profundo del alma, el que se gesta en la oscuridad de una mente atormentada. El que asciende, lento y doloroso, desde las entrañas hasta la garganta, solo para morir allí, sin encontrar salida. Hablo del grito silenciado, el que se lucha por emitir durante años, décadas, generaciones, un grito que se convierte en un nudo inamovible, en un peso insoportable sobre el pecho, en una enfermedad incurable que carcome por dentro. Un grito que se transforma en la misma sustancia de la desesperación. ¿Cuánta fe hace falta para convertir el amor en un cuchillo? No hablo de una fe que construye catedrales imponentes, con vitrales que capturan la luz del cielo, ni de la que inspira himnos gloriosos que resuenan en templos milenarios. Hablo de una fe distinta. Una fe que, al tacto, se siente fría como el acero. Una fe que huele a sangre vieja y a metal oxidado, a humedad y a putrefacción. Una fe que se susurra en la oscuridad más densa de una habitación cerrada, sin testigos, sin luz, solo la sombra y el susurro. Una fe que exige un sacrificio impío, un sacrificio supremo. Y que, con una crueldad que hiela la sangre, elige a sus víctimas entre los más inocentes, entre aquellos que apenas empiezan a respirar el aire de este mundo. Estas no son preguntas retóricas, amigos míos. No son meras metáforas para un poema oscuro, diseñado para remover conciencias sin tocar la herida. Son las coordenadas exactas de un infierno real, un infierno que existe, un infierno tangible, un infierno que camina entre nosotros, un infierno construido con ladrillos de silencio cómplice y cemento de devoción ciega. Una devoción que se pudre y se transforma en locura. Hoy no vamos a hablar de leyendas ancestrales, ni de fantasmas que habitan castillos abandonados o casas victorianas cubiertas de telarañas. Hoy vamos a entrar en una casa habitada. Una casa que respira. Una casa que late con un pulso enfermo. Vamos a caminar por pasillos donde el aire todavía está viciado por el miedo. Un miedo que se pega a la piel como una segunda capa. Vamos a escuchar los ecos distorsionados de un horror que no necesitó de monstruos sobrenaturales, de criaturas de pesadilla. Porque los monstruos, los verdaderos monstruos de este mundo, a menudo rezan antes de actuar. A menudo te arropan por la noche con una falsa ternura y te dicen, con una voz cargada de veneno, que te aman, que todo lo hacen por amor. Yo soy padre del valle. Y esto es Realidad México. Les pido, desde lo más profundo de mi ser, que se queden. No por morbo, no por el vulgar espectáculo del dolor ajeno, no para saciar una curiosidad macabra, sino porque cada vez que desenterramos una de estas historias, cada vez que la sacamos a la luz, le devolvemos la voz a una víctima, a una vida silenciada. Cada vez que ustedes escuchan, que comparten este mensaje, que se indignan ante la injusticia, un ladrillo de ese infierno se resquebraja, un cimiento se debilita. Suscríbanse a este canal. No para que seamos más, para inflar un número, sino para que el silencio, ese silencio asesino, sea menos. Para que el ruido de la verdad se haga ensordecedor. Para que juntos seamos el grito que otros no pudieron lanzar. El eco de sus voces perdidas. Ahora, acompáñenme. Vamos a Oaxaca. Pero no al Oaxaca de los telares de colores vibrantes y el mezcal artesanal, con su sabor a tierra y tradición.
Vamos al otro Oaxaca, al que se esconde en los márgenes de los mapas turísticos, en los pliegues más oscuros de la realidad, donde la tierra está seca y agrietada. Y la fe, esa fuerza tan poderosa, a veces pudre las raíces del alma, transformando lo sagrado en profano. Carmen no creía en el mal, no en el mal con mayúsculas, no en el diablo de los sermones, no en los demonios con cuernos y colas que pintaban los artistas. Después de 15 años como trabajadora social en la misma oficina, en el mismo sillón gastado, había llegado a una conclusión mucho más escalofriante. El mal era burocrático. El mal era un expediente olvidado en la parte baja de un archivador metálico cubierto de polvo. Era un formulario mal rellenado, un dato erróneo, una llamada telefónica que nunca se devolvía, un mensaje de auxilio que se perdía en el éter. Su oficina, ese cubículo con olor a encierro, era un mausoleo de pequeñas tragedias archivadas, una tras otra, formando torres precarias de dolor. Cada carpeta amarilla, una vida rota, un sueño destrozado, un niño sin nombre, un grito ahogado. Una madre sin recursos, una mirada perdida, un anciano sin nadie, un eco en la inmensidad del olvido. El aire, denso y pesado, olía a café barato recalentado, a papel viejo que se descompone, a polvo acumulado sobre la miseria, a resignación, a olvido. Carmen había construido una coraza impenetrable, un cinismo profesional, una armadura de indiferencia aprendida. Esto le permitía llegar a casa cada noche sin romperse en 1000 pedazos, sin dejar que el dolor de los demás la consumiera. Escuchaba, asentía con un gesto de cabeza mecánico, rellenaba el formato correspondiente con caligrafía pulcra y pasaba al siguiente caso. Era un mecanismo de supervivencia. Un muro entre ella y el abismo. Pero ese martes fatal, la coraza se agrietó, como un cristal sometido a una presión insoportable. La puerta de su oficina se abrió con un crujido lúgubre y entró Elena, una maestra de primaria, de esas que todavía creían en la magia de la enseñanza. De una comunidad rural tan apartada que parecía existir fuera del tiempo. Tenía las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos, las uñas clavadas en la palma de la mano. No lloraba. Sus ojos, sin embargo, estaban secos, pero desorbitados, como si hubiera presenciado algo que su cerebro se negaba a procesar. Algo que no encajaba en ninguna de las categorías de su experiencia vital. Se sentó frente al escritorio de Carmen, y durante un minuto eterno no dijo nada. El silencio de Elena era más elocuente que cualquier grito. Solo se escuchaba el zumbido monótono del ventilador de techo, girando lento, con un lamento metálico, cortando el aire espeso y cargado de presagios. Carmen esperó, paciente. Ya conocía ese tipo de silencio, el silencio que precede al derrumbe, a la confesión de un horror indescriptible. «Hay una luz», dijo Elena al fin. Su voz era un susurro quebrado, como cristal pulverizado, apenas audible. Carmen frunció el ceño, su expresión de profesionalismo inquebrantable. «Una luz», dice. «Una luz que ciega», continuó la maestra, y sus ojos se clavaron en los de Carmen, buscando desesperadamente comprensión. «Ellos dicen que es la luz de Dios, pero no lo es. Es otra cosa, algo oscuro, algo terrible». Las palabras, aisladas, no tenían sentido. Eran fragmentos de una pesadilla, pero la desesperación abisal en su rostro era un lenguaje universal, un grito mudo que trascendía cualquier barrera. Elena, con un hilo de voz, comenzó a hablar de una familia.
Joaquín y Esperanza. Y sus dos hijos, pequeños, indefensos, Carlos y Luna. Vivían aislados, al final de un camino de tierra que nadie transitaba. Un camino que se perdía en la inmensidad del olvido. Hacía meses que los niños no iban a la escuela. Habían desaparecido de las aulas. Elena, preocupada, había ido a buscarlos, a insistir, a preguntar por su bienestar. Pero los padres se negaron, con una serenidad escalofriante. Ya no necesitan la ceguera del mundo, le dijeron. Sus voces eran suaves, casi melódicas. Ahora tienen la luz verdadera. La frase se le clavó a Carmen en el pecho, como una astilla envenenada. La luz que ciega. Era una contradicción, una paradoja retorcida, una frase enferma, una herejía del lenguaje. Algo en el temblor incontrolable de la voz de Elena, en la pura, desoladora convicción de su miedo, traspasó la coraza de cinismo de Carmen. La perforó. Por primera vez en 15 años, no pensó en el formulario que debía rellenar. No pensó en el protocolo. Pensó en los niños, en Carlos, en Luna. Tomó las llaves de su viejo auto, su fiel compañero de fatigas. «Vamos», le dijo a Elena, su voz más firme de lo que se sentía. «Muéstreme el camino». El viaje fue un descenso, no solo geográfico, un descenso moral, un lento y aterrador despojarse de la civilización, un abandono progresivo de todo lo conocido. Primero, el asfalto liso y predecible se convirtió en grava suelta. Bajo las ruedas del auto, el sonido cambió. Luego, la grava en tierra compactada, levantando pequeñas nubes de polvo ocre. Finalmente, la tierra en un camino de surcos profundos, tallados sin piedad por las lluvias torrenciales y el olvido más absoluto. El paisaje por la ventanilla se fue volviendo más hostil, más desolador. Con cada kilómetro, el mundo parecía encogerse. Los verdes vibrantes de Oaxaca, llenos de vida y color, dieron paso a un marrón polvoriento, a una paleta de grises y ocres. Las casas de adobe bien cuidadas, con sus jardines llenos de flores, fueron reemplazadas por chozas precarias de lámina oxidada y cartón descompuesto. Eran heridas abiertas en el paisaje. El aire que entraba por la ventanilla, antes fresco y perfumado, ya no olía a flores de jazmín ni a tierra mojada. Olía a pobreza, a agua estancada, o excremento animal, a desesperanza acumulada durante años, o abandono. Carmen sentía cómo el volante vibraba con fuerza en sus manos. Un temblor que no era solo del camino, era un temblor interno. Cada kilómetro parecía alejarla más del mundo que conocía, de la lógica, de la razón. Esto no era un trabajo de campo más. Se sentía como una expedición a un territorio prohibido, a un abismo. «Es ahí», dijo Elena con un hilo de voz, señalando con un dedo tembloroso hacia la distancia. Al final del camino de tierra, bajo un sol inclemente que quemaba la piel, había una casa. Number No era una casa. Era una cicatriz, una herida abierta en la cara de la tierra. Un monumento a la desolación. Una construcción tosca de bloques de cemento sin pintar, crudos, como una promesa sin cumplir. El techo era de lámina oxidada, carcomida por el tiempo y el abandono. No había ventanas. Solo aberturas oscuras, vacías, como cuencas sin ojos. Eran una promesa de oscuridad perpetua. Alrededor, la tierra estaba yerma. Sin vida. Ni una sola planta. Ni una flor solitaria que diera un toque de color. Solo polvo y silencio. Un silencio antinatural. Un silencio pesado, como el que se encuentra en un cementerio antiguo o en el fondo de un pozo seco. Carmen aparcó el coche. El motor, tras su esfuerzo,
se apagó con un suspiro metálico. Y el silencio se hizo aún más denso, más opresivo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante del mediodía. Un frío que venía de dentro. Se bajó del coche. El polvo se levantó a sus pies como una niebla maléfica. Y entonces, la puerta se abrió con un crujido agónico. Aparecieron Joaquín y Esperanza. Él, un hombre alto y delgado, con la barba descuidada que le daba un aire de profeta errante. Sus ojos hundidos, extrañamente luminosos en la penumbra. Ella, una mujer menuda, casi etérea, envuelta en un rebozo descolorido, como un sudario. Y sonreían. Era una sonrisa serena, plácida, absolutamente incomprensible en ese contexto. Una sonrisa que no encajaba con la miseria desoladora del lugar. Una sonrisa que no encajaba con el terror grabado en los ojos de la maestra. Una sonrisa que, de inmediato, aterró a Carmen hasta la médula. Sabíamos que vendría, dijo Joaquín, con una voz suave, casi melódica, una voz que arrullaba. El Señor nos lo anunció en un sueño. Su llegada ha sido profetizada. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban, como si la gravedad de ese lugar la atrajera hacia el suelo. Se obligó a mantenerse firme, a sostener el temblor. Soy Carmen, de Servicios Sociales, dijo, mostrando una identificación que de pronto le pareció inútil, un trozo de plástico insignificante de otro universo. La maestra Elena está preocupada por sus hijos, por la ausencia de Carlos y Luna. Esperanza soltó una risita suave, un sonido sin alegría. No debe preocuparse, señorita, dijo, y su mirada se desvió hacia un punto incierto en el horizonte. Nuestros hijos están a salvo, más a salvo que nunca. Están bañados en la luz verdadera. La invitaron a pasar, con un gesto de mano, como si abrieran las puertas de un templo. Y Carmen, venciendo un instinto primario que le gritaba que corriera, que huyera sin mirar atrás, entró. Cruzó el umbral, y el infierno la engulló, con un suspiro frío. Taibugas, el interior era más oscuro que la noche más profunda. La poca luz que se atrevía a entrar por las aberturas sin ventanas, como heridas abiertas, era devorada por las paredes de cemento desnudo, de un gris mortal. El aire era una mezcla sofocante, pesada, que se pegaba a los pulmones. Olía a incienso barato, de ese que se quema en los mercados populares para disimular otros olores. Pero debajo de ese aroma dulzón y empalagoso, había otro olor, un olor metálico, cobre, como el de la sangre, y algo más, algo rancio, algo putrefacto, el olor a carne vieja, a sangre seca y coagulada, a muerte. Carmen tardó unos segundos eternos en que sus ojos se acostumbraran a la penumbra opresiva. Cada parpadeo era un esfuerzo. Lo primero que vio fueron las paredes. No estaban desnudas, estaban cubiertas de imágenes religiosas, un sinfín de vírgenes, Cristos en la cruz, santos de distintas advocaciones. Pero todas las imágenes estaban grotescamente alteradas. A cada santo, a cada virgen, le habían arrancado los ojos, con una crueldad metódica, con un clavo, o con la punta de un cuchillo, o quizás con los propios dedos. En lugar de ojos, solo había agujeros negros y profundos en la madera y el papel, como cuencas vacías que devolvían la mirada al vacío. El corazón de Carmen empezó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor de angustia en su pecho. ¿Dónde están los niños?, preguntó, tratando con todas sus fuerzas de que su voz no temblara, de mantener una pizca de autoridad. Joaquín, con una sonrisa en los labios,
Señaló hacia un rincón oscuro de la única habitación que componía la casa. Un rincón donde la sombra parecía más densa. Ahí, en una pequeña mecedora de madera, vieja y gastada, había una figura, un niño, Carlos. Se mecía, adelante y atrás, en un ritmo constante, monótono, hipnótico, como un péndulo de la locura. No emitía ningún sonido, ningún lamento, ningún suspiro. Carmen se acercó lentamente. Cada paso era un esfuerzo. Cada músculo se tensaba. El suelo de tierra compactada estaba frío bajo sus sandalias. Un frío que calaba hasta los huesos. «¿Carlos?», susurró, y su propia voz le pareció extraña en ese silencio denso. El niño no respondió. Siguió meciéndose, adelante y atrás. Carmen se arrodilló a su lado. El polvo le ensució el pantalón. Extendió una mano temblorosa, dudando. ¿Debía tocarlo? ¿Qué encontraría? «Carlos, soy Carmen. ¿Estás bien, pequeño?». El niño dejó de mecerse. Lentamente, con una lentitud que le heló la sangre a Carmen, giró la cabeza hacia ella. Y Carmen gritó, un grito ahogado, sin aire, que se le atoró en la garganta como una espina. Un grito que era más un lamento interno. Donde deberían estar sus ojos, dos orbes de vida, solo había dos cuencas vacías, dos agujeros oscuros, hundidos, negros, con los bordes en carne viva, cubiertos de una costra negruzca y reseca. El niño no tenía ojos. Se los habían arrancado, de la forma más brutal. El mundo se inclinó. Carmen sintió una oleada de náuseas que le subió por el esófago. Un ardor corrosivo. Apoyó una mano en el suelo para no caerse, para anclarse a la realidad. La tierra estaba fría, húmeda, pegajosa. Un zumbido agudo y persistente le llenó los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Un pitido infernal. El olor a sangre se hizo insoportable. Penetrante. Le supo a metal rancio en la boca, a bilis y a miedo. Cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen. Pero la imagen de las cuencas vacías estaba grabada a fuego en el interior de sus párpados. Como una quemadura. Se obligó a respirar. Hondo. Una vez. 2 veces. El aire le quemaba los pulmones. Abrió los ojos. Los padres la miraban, todavía con esa sonrisa serena, esa sonrisa que ahora le parecía una máscara de la locura más profunda. ¿Qué le han hecho?», balbuceó Carmen, la voz rota por el horror. «Hecha trizas». Fue Esperanza quien respondió. Su voz, un arrullo maternal y monstruoso, un canto de cuna para el horror. «Lo hemos liberado», dijo. Y en sus ojos brillaba una luz de fanatismo enfermizo. Le quitamos la ceguera del mundo para que pudiera ver la verdadera luz, la luz de la revelación divina. Joaquín asintió, con una convicción fanática brillando en su mirada febril. Sus ojos hundidos parecían arder. «El pecado entra por los ojos», sentenció, con la voz de un predicador. La lujuria, la codicia, la envidia, todos los males del mundo. Lo hemos purificado. Ahora es un ser de luz. Ahora puede ver a Dios directamente, sin velos, sin distracciones. Las palabras eran más afiladas que cualquier cuchillo, más letales. Eran un veneno que se filtraba en la razón y la destruía, la pulverizaba. Carmen se puso de pie, tambaleándose. Temblaba de pies a cabeza. Un escalofrío incontenible. Retrocedió un paso, uno solo, como si se alejara de un precipicio. «¿Y la niña?», preguntó, el terror convirtiéndose en una furia helada, una rabia controlada. «¿Dónde está Luna? ¿Qué le han hecho a su hija?». Joaquín no respondió. Solo levantó un brazo, con un gesto lento y pausado, y señaló hacia otra esquina de la habitación, hacia una hamaca vieja y sucia que colgaba del techo.
Estaba quieta, demasiado quieta. Carmen caminó hacia allí. Sentía como si estuviera moviéndose bajo el agua. Cada movimiento era denso, resistente. Cada paso pesaba 1 tonelada, un plomo en sus pies. El corazón le martilleaba en las sienes, en sus oídos, un eco sordo de muerte. Llegó a la hamaca. Extendió una mano temblorosa. La punta de sus dedos apenas rozó la tela. Empujó la tela con suavidad, y lo que vio la rompió. La rompió para siempre, en 1000 pedazos. Dentro de la hamaca yacía el cuerpo de una niña pequeña, frágil, quebrada, Luna. Sus ojos, a diferencia de los de su hermano, estaban abiertos, fijos en el techo de lámina, vidriosos, sin vida, como cuentas de cristal sin brillo. Tenía un pequeño hilo de sangre seca que le corría desde la comisura de los labios, como una lágrima escarlata, y en su cabello enmarañado un pequeño lazo de color rosa, brillante, inocente. Un lazo infantil, que contrastaba con la muerte, manchado de sangre, una mancha oscura y pegajosa. Carmen no pudo más. Se dio la vuelta, tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, y vomitó. Vomitó el café de la mañana, la bilis amarga del miedo, la náusea de un horror que no tenía nombre, que no debía existir. La noche en que le quitaron los ojos a Carlos fue una noche de luna llena, una luna grande y lechosa, una luna brillante que se colaba por las aberturas de la casa, iluminando la escena con una luz fantasmal. Esperanza lo despertó con una caricia suave, una mano fría sobre la frente de su hijo. «Es hora, mi niño», le susurró al oído, su voz dulce y perturbadora. «Hoy vas a conocer a los ángeles, vas a ver la gloria». Carlos, con el sueño todavía en los ojos, pesado y pegajoso, no entendió. Solo sentía una extraña opresión. Su madre lo llevó de la mano, con ternura, hasta el centro de la habitación. Su padre, Joaquín, lo esperaba allí. Una figura imponente y oscura en la penumbra. En una mano sostenía una vela, cuya llama bailaba errática, proyectando sombras deformes. En la otra, un cuchillo de cocina. Grande. La hoja afilada brillaba con un destello maligno a la luz de la llama. «No temas, hijo mío», dijo Joaquín, con la voz temblorosa de éxtasis. Sus ojos, enloquecidos, no veían a su hijo. Veían una visión. Esto no es dolor, es la puerta a la gloria eterna, el camino a la salvación. Pusieron a Carlos de rodillas, en el suelo frío. Esperanza le sujetó la cabeza por detrás, con una fuerza que no parecía la suya. Una fuerza inhumana. Le inmovilizó la nuca. Le acariciaba el pelo. Con movimientos suaves, le cantaba una nana de muerte. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene el ángel y te llevará». Joaquín se arrodilló frente a él. La vela parpadeaba. Levantó el cuchillo, lento, con una solemnidad ritual. Carlos empezó a llorar, un gemido lastimero, a suplicar. «Papá, no. Por favor, papá, no lo hagas». «No soy tu padre», dijo Joaquín, los ojos desorbitados por la fiebre de su fe. «Soy el instrumento del Señor, su mano ejecutora». El primer grito de Carlos fue agudo, desgarrador. Una laceración en el aire, un sonido que debería haber hecho temblar las estrellas en el cielo, haber roto el silencio de la noche. Pero los vecinos no oyeron nada. O si lo oyeron, decidieron que no era asunto suyo, que el silencio era más seguro. El silencio de la comunidad fue el cómplice perfecto, el velo bajo el cual se ocultó el horror. El segundo grito fue más débil, un suspiro, ahogado en sangre y lágrimas, en el dolor más absoluto.
Cuando terminaron, envolvieron su cabeza en trapos sucios, como si fuera un regalo envuelto. «Ya está», dijo Esperanza, besando la frente ensangrentada de su hijo. Un beso manchado de pecado. «Ya puedes ver, ya eres libre». Con Luna fue diferente. Ella era mayor, más astuta, entendía más. Había visto el cambio en sus padres. Cuando vinieron a por ella, semanas después, arrastrada por el peso de la desesperación, luchó, pateó, mordió, arañó con sus pequeñas uñas, gritó el nombre de su hermano, desesperada, con una voz quebrada. «Carlos, ayúdame. Por favor, Carlos». Pero Carlos, sentado en su mecedora, ya no podía verla. Ya no podía oírla. Estaba en su propio mundo de oscuridad y silencio, un prisionero de su propia ceguera. La lucha de Luna fue breve, desesperada, pero inútil. En el forcejeo, la mano de su padre resbaló. Un descuido fatal. La niña, empujada, cayó hacia atrás, desequilibrada. Su cabeza golpeó con fuerza contra la esquina de una caja de madera. Un golpe seco, brutal. Hubo un sonido seco, un crack que resonó en la habitación. Y luego, silencio. El silencio absoluto de la muerte. Un silencio frío. Joaquín y Esperanza se miraron. Sus rostros eran máscaras de inexpresividad. No había pánico en sus ojos. No había arrepentimiento. Solo una calma aterradora. Una aceptación fanática. «El Señor la ha reclamado», dijo Esperanza, con una serenidad sepulcral. Era demasiado pura para este mundo de pecado. Su alma ha sido redimida. Colocaron su pequeño cuerpo inerte en la hamaca, con una extraña delicadeza. Le pusieron su lazo rosa favorito, ese pequeño trozo de inocencia que ahora contrastaba con el horror, y esperaron. Esperaron a que alguien viniera a admirar su obra, su sacrificio, su milagro. Este nivel de fanatismo, esta locura religiosa que consume y destruye, no nace de la nada, no brota de la tierra como una hierba silvestre, crece en la tierra fértil de la desesperación, del abandono, de la miseria. Joaquín no siempre fue un monstruo. Una vez, fue simplemente un hombre. Un albañil honesto que se enorgullecía de su trabajo. Un hombre que llegaba a casa al final del día con las manos callosas por el esfuerzo. Y el pan bajo el brazo. La promesa de una comida. Pero la obra se acabó. Un día, sin previo aviso. Y no hubo más. Carmen, en sus investigaciones posteriores, reconstruiría su descenso a los infiernos. Encontró el rastro de su humillación, cada paso hacia el abismo. Una entrevista de trabajo en la ciudad. El encargado, un hombre gordo y altivo, mirándolo por encima del hombro, con desprecio. «No tienes la preparación, campesino», le dijo. Con una sonrisa burlona, la forma en que Joaquín tuvo que bajar la cabeza, agachar la mirada y salir de esa oficina con el eco de las risas a su espalda. Un eco que resonó por semanas. Luego, la venta de las pocas cosas de valor que poseían, uno a uno. La escena, relatada por un vecino que fue testigo mudo de Esperanza en el mercado, vendiendo el collar de oro de su madre. Una reliquia familiar, sus ojos llenos de lágrimas, mientras un comprador sin escrúpulos regateaba el precio, humillándola por unos pocos pesos, por unas monedas que apenas alcanzarían para un día más. Las noches de hambre, las largas horas de insomnio, el sonido del estómago vacío de sus hijos, un lamento constante, el llanto silencioso de Esperanza en la almohada, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados, creyendo que Joaquín dormía, pero él también escuchaba. La desesperación es un ácido, un veneno lento que corroe la esperanza, corroe la dignidad.
corroe la razón y deja el alma expuesta, vulnerable, a cualquier promesa de salvación, a cualquier voz que ofrezca una salida. Fue en ese momento, en su punto más bajo, cuando apareció el profeta. Nadie supo nunca su verdadero nombre o de dónde venía. Era una sombra. Llegó al pueblo un día, caminando, como surgido de la nada. No parecía un líder religioso. No tenía los atavíos. Parecía un campesino más, uno de ellos. Pero tenía una mirada penetrante que te atravesaba el alma, que parecía leer tus miedos más profundos, y una voz que sabía encontrar las grietas de tu dolor, que se deslizaba en tus heridas abiertas. No hablaba en iglesias suntuosas. No predicaba desde púlpitos elevados. Hablaba en las cocinas sucias, en los patios polvorientos. Se sentaba con los más pobres, con los más olvidados, con los que el mundo había desechado. Y les hablaba de un mundo corrupto, de una sociedad que los había desechado, que los había condenado a la miseria. Ustedes no son pobres, les decía, y sus palabras eran como un bálsamo para sus almas laceradas. Ustedes son los elegidos. Su sufrimiento es una prueba. Dios aparta a sus joyas más preciadas del fango del mundo, de la corrupción, de la tentación. Para Joaquín y Esperanza, esas palabras fueron agua en el desierto, una revelación. El profeta les dio algo que habían perdido por completo, un propósito. Ya no eran fracasados, eran elegidos. Su pobreza no era una vergüenza, era una señal de pureza, una bendición disfrazada. Poco a poco, con una paciencia calculada, los fue aislando. La escuela enseña mentiras, les decía, sembrando la semilla de la desconfianza. Los médicos no curan el alma, solo el cuerpo. Sus vecinos están contaminados por el pecado del mundo, por la envidia, la lujuria. Les dio un nuevo Dios, un Dios celoso, cruel, implacable, un Dios que no pedía amor, sino pruebas de fe, pruebas extremas, pruebas que exigían un sacrificio. Les habló de Abraham y de Isaac, de la historia del sacrificio, del hijo ofrecido, como la máxima expresión de amor y obediencia a Dios. Deben purificar su linaje, les susurró una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. Deben arrancar el pecado de raíz. Y la raíz del pecado es la mirada. Lo que los ojos ven, el corazón lo desea. Lo que los ojos tocan, corrompe el alma. Les dio la justificación teológica para su locura, la coartada divina. Convirtió su desesperación en un mandato divino, en una misión sagrada, y luego, cuando la semilla del horror ya había germinado, cuando ya había echado raíces profundas en sus mentes enfermas, el profeta desapareció, tan silenciosamente como había llegado, sin dejar rastro, dejando atrás a dos almas rotas, consumidas por el fanatismo, convertidas en los verdugos de sus propios hijos. La llegada de la policía fue un choque de mundos, un encuentro brutal entre la civilización y la barbarie, dos patrullas levantando una nube de polvo ocre. Sus sirenas, antes estridentes, ahora silenciosas, ominosas. Los oficiales bajaron con una mezcla de aburrimiento y rutina, una máscara de indiferencia profesional. ¿Cuál es el problema, señora?, le preguntó un oficial mayor a Carmen, que los esperaba afuera, temblando. Su voz era monótona. Carmen no pudo hablar. Su garganta estaba seca. Solo señaló la puerta de la casa del horror, con un dedo trémulo. El oficial mayor, un hombre curtido en 1000 batallas callejeras, entró primero. Con la mano en la pistola, salió a los 30 segundos, no más, pálido, con el rostro desencajado. Su habitual cinismo se había disuelto en puro horror.
se apoyó contra la patrulla y vomitó. El sonido de su arcada fue gutural. El oficial más joven, casi un novato, que lo siguió, salió corriendo, con la mano en la boca, y se perdió detrás de la casa, su figura delgada tambaleándose. El horror puro, visceral, duró apenas 5 minutos. Luego, como siempre, se convirtió en protocolo, en trámites, en papeleo. Llegaron las cintas amarillas para acordonar la zona. Las luces azules y rojas parpadeaban en la penumbra del crepúsculo. Llegaron los fotógrafos forenses. Sus flashes, como pequeñas explosiones, capturando la miseria. Llegaron los paramédicos para llevarse el cuerpo inerte de Luna. Y al silencioso Carlos. El horror se transformó en jerga policial. En números de caso. En evidencia. En estadísticas. La sonrisa de Joaquín y Esperanza no desapareció ni siquiera cuando les pusieron las esposas. Cantaban en voz baja. Un himno que nadie conocía. Una letanía de la locura. La siguiente parada de Carmen fue la comisaría. Un edificio gris, con olor a cloro y a desesperación. Un laberinto de pasillos y puertas cerradas. La sentaron en una silla de plástico duro, bajo una luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido irritante. Tuvo que contar la historia una y otra vez, detalle a detalle. A un detective cansado que tecleaba su informe con 2 dedos, sin mirarla a los ojos, como si ella fuera invisible. O como si el horror que relataba fuera demasiado para él. La tragedia se iba convirtiendo en un texto plano, frío, implacable, en una pantalla de ordenador. Las cuencas vacías de Carlos, la prueba de la barbarie. En una descripción forense aséptica. El lazo rosa de Luna, un símbolo de inocencia destrozada, en el objeto número 3 de la lista de evidencias. Carmen sentía una rabia fría creciendo en su interior. Una rabia que la quemaba por dentro. Una rabia contra un sistema diseñado para procesar el horror, no para sentirlo, para encajonarlo. Los días siguientes fueron un laberinto burocrático. Una pesadilla de pasillos interminables y ventanillas cerradas. De funcionarios indiferentes. Fue a la fiscalía para saber qué pasaría con el caso. Para buscar justicia. Llene el formato 7A. Solicitud de información. Le dijo una secretaria sin levantar la vista de su teléfono. Sus uñas largas golpeaban la pantalla. Volvió al día siguiente con el formato lleno. Sus esperanzas intactas. El fiscal está en una reunión. Vuelva mañana, le respondieron con hastío. Finalmente, después de una espera interminable, consiguió hablar con un subprocurador. Un hombre de traje caro, impecable y sonrisa falsa. Señora, entendemos su implicación emocional, le dijo con un tono condescendiente, como si su dolor fuera una molestia. Pero este es un caso delicado. Si la prensa se entera, convertirá esto en un circo mediático. Debemos ser cuidadosos, proteger la imagen del Estado, la estabilidad, la imagen del Estado, no la vida de un niño ciego, no la memoria de una niña muerta. Carmen sintió un frío glacial en el pecho, el frío de la impotencia absoluta, el frío de un puñal clavado en el alma. Sus manos, debajo de la mesa, temblaban de furia, incontrolables. Se obsesionó con Carlos, con su destino. Necesitaba saber que estaba a salvo. Que al menos él, el sobreviviente, encontraría un poco de paz. Fue al albergue estatal donde lo habían llevado. Un edificio decrépito, con las paredes desconchadas y un olor a tristeza impregnado en el aire. A soledad. La directora, una mujer mayor con ojos cansados y una expresión de resignación, la recibió en su pequeña oficina.
Mostraba una genuina compasión, una chispa de humanidad. Lo sé, Carmen. Sé que es una monstruosidad, le dijo, bajando la voz, como si la verdad tuviera que ser susurrada. Pero el sistema no entiende de lógica, solo de protocolos. Y el protocolo dice que el niño está bajo custodia del Estado y la información es confidencial. Para solicitar una visita, necesita una orden judicial. Llene el formato 22-B. Llene el formato. La frase, la misma frase, se había convertido en el estribillo de su pesadilla, en una condena. Cada puerta se cerraba con la misma excusa. El protocolo, el sistema, la burocracia. El golpe final llegó una semana después, inesperado, brutal. Su propio jefe la llamó a su oficina. Le sirvió un café. Le preguntó por su familia, por el fin de semana, pequeñas charlas triviales. Y luego, con una calma brutal, con una voz que no admitía réplica, le dio la orden. Carmen, este caso se ha reclasificado. Joaquín y Esperanza han sido declarados no aptos para juicio y serán internados indefinidamente en un psiquiátrico. El Profeta es ahora un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Para nosotros, el caso de los niños está cerrado. ¿Cerrado?, exclamó Carmen, incrédula. Su voz se quebró. Pero, ¿y Carlos? ¿Qué pasará con él? ¿Quién lo protegerá? Carlos está bajo la tutela del Estado. Es un pupilo. Ya no es tu responsabilidad. Quiero que entregues todos tus archivos sobre el caso, absolutamente todo. Y quiero que te tomes unas vacaciones. Te lo has ganado. Estás exhausta. No era una sugerencia, era una orden, un ultimátum. El sistema no solo la había ignorado, no solo la había frustrado, ahora la estaba aislando. La estaba silenciando, le estaban quitando el caso. Le estaban diciendo, sin palabras, olvídalo, no es tu problema, no te corresponde. Pero era su problema. La imagen de las cuencas vacías de Carlos era su problema, un tatuaje en su alma. El lazo rosa de luna era su problema, un recordatorio constante de la inocencia perdida. Esa noche, Carmen no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad de su salón, en la penumbra que la engullía, sintiendo el peso de un fracaso que no era solo suyo, sino de todo un mundo, de una sociedad entera. El epílogo de esta historia es tan gris y desolador como su comienzo. Joaquín y Esperanza fueron enviados a un hospital psiquiátrico de alta seguridad en las afueras de la Ciudad de México, un lugar donde sus gritos de locura se perdían en el eco de pasillos estériles. Nunca mostraron arrepentimiento. Nunca. Pasan sus días en celdas separadas, sonriendo a las paredes blancas, cantando sus himnos silenciosos, esperando la llegada de sus ángeles, soñando con una luz verdadera que solo ellos pueden ver. El Profeta, el hombre que encendió la mecha de la locura, se desvaneció. Se convirtió en un fantasma, en una leyenda oscura, un nombre en un expediente que nadie se molestó en buscar. En un archivo olvidado en alguna dependencia. Y Carlos fue tragado por el sistema, por el mismo sistema que lo había abandonado. Pasó de un albergue a otro, de un hogar de acogida a otro. Un niño silencioso, ciego, que no confiaba en nadie, que se cerraba al mundo, un expediente más, un número, una carga, una estadística. Pero la vida, a veces, incluso en la más profunda oscuridad, incluso en el abismo más negro, encuentra una grieta, un resquicio por donde filtrar un rayo de luz, una esperanza tenue. Un día, una organización benéfica, de esas que todavía creen en el poder de la bondad,
Donó un viejo piano vertical al albergue donde estaba Carlos, ya un adolescente, callado, que no interactuaba. Lo dejaron en un rincón del salón común, acumulando polvo, como un mueble más. Nadie sabía tocarlo. Era un objeto extraño en ese lugar triste. Una tarde, mientras los demás niños estaban en el patio, inmersos en sus juegos, Carlos se acercó al piano, guiado por el sonido de sus propios pasos, por la resonancia del vacío. Extendió sus manos, con curiosidad, con timidez, y tocó el instrumento por primera vez. Tocó las teclas, el marfil liso y frío bajo sus dedos. Una de las terapeutas lo vio, una mujer con experiencia, con corazón. Se quedó quieta, observando en silencio. Carlos se sentó en el taburete y por primera vez en años hizo algo más que mecerse, algo más que balancearse en el vacío. Presionó una tecla, luego otra, con una vacilación inicial. No había aprendido nunca, no sabía de música, no había tenido maestros, pero sus dedos encontraron una melodía triste, desgarradora, una melodía que contaba una historia, la suya. Contaba la oscuridad, el miedo, el filo del cuchillo, el silencio cómplice. La terapeuta se cubrió la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder contenerlas. El niño que no podía hablar, que no tenía voz, estaba gritando, estaba clamando, a través de ese piano. Su música se convirtió en su voz, en su vista, en su única conexión con un mundo que le había fallado de todas las formas posibles. Esta no es solo la historia de una familia destruida por el fanatismo. Es la historia de un silencio colectivo, de un sistema que prefiere la comodidad del protocolo, la seguridad de la rutina, a la complejidad de la justicia, a la empatía humana. Nos enseña, con una crudeza que duele, que el verdadero monstruo no siempre lleva un cuchillo ensangrentado. A veces lleva un traje impecable y una corbata bien anudada. A veces firma un papel, un documento que condena. A veces simplemente mira para otro lado y deja que el horror suceda. Y nos pregunta, a todos nosotros, la misma pregunta con la que empezamos, la misma pregunta que resuena en el aire. ¿Cuánto silencio estamos dispuestos a tolerar? Soy padre del Valle. Y esto fue Realidad México.